En esta oportunidad iniciaremos con el desarrollo de la unidad 5 de octavo grado. La unidad 5 tiene por nombre Criterios de congruencia de triángulos. Competencia de la unidad. Utilizar los criterios para determinar la congruencia entre triángulos, caracterizar algunas figuras planas y resolver situaciones matemáticas de la vida cotidiana. Tenemos la clase 1.1, sentido de la congruencia de dos figuras. Problema inicial. De los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Puedes voltearlo al sobreponerlo. Para resolver este problema tengamos en cuenta la siguiente información. Dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Tenemos un ejemplo de segmentos congruentes. El segmento AB es congruente con el segmento CD, ya que los dos segmentos tienen una longitud de 2 unidades. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Acá tenemos un ejemplo de dos ángulos congruentes. Es el ángulo F con el ángulo H. Son congruentes ya que los dos tienen una medida de 45 grados. Ahora, para resolver el problema de los triángulos, vamos a recortar el triángulo 1 para sobreponerlo con el resto de los triángulos. De esa manera identificaremos con cuáles de ellos coincide. Veamos para el caso del triángulo 2. Al sobreponer el triángulo 1, nos damos cuenta de que no coincide. Para el caso del triángulo 3, nos damos cuenta que coincide exactamente. Luego para el triángulo 4, no coincide ninguno de sus lados. Y para el triángulo 5 nos damos cuenta de que coincide exactamente. Entonces tenemos que el triángulo 1 al sobreponerlo coincide únicamente en todos sus lados y ángulos con el triángulo 3 y el 5. Conclusión. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se les llama homólogos. El ejemplo de la clase nos dice: los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Tenemos estos dos triángulos. Triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes. Eso significa que si los sobreponemos, coincidirían exactamente. Entonces, al hacerlos coincidir, nos daríamos cuenta de que los vértices correspondientes son el vértice A con el vértice D. Estos dos vértices son correspondientes. Luego tendríamos el vértice B y el vértice E. Y el vértice C con el vértice F. Esos serían los vértices correspondientes. Ahora, para los lados correspondientes tendríamos el lado AB es correspondiente con el lado DE. Luego tendríamos otros lados correspondientes, serían el lado BC con el lado EF. Y por último, la última pareja de lados correspondientes serían el lado CA con el lado FD. Y tendríamos que los ángulos correspondientes son el ángulo A con el ángulo D. Otra pareja de ángulos correspondientes serían el ángulo B con el ángulo E. Y la última pareja de ángulos correspondientes es el ángulo C y el ángulo F. Este es el ejercicio que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clase. La indicación nos dice: los siguientes triángulos son congruentes. Compáralos e identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes.
Aunque los triángulos están en distinta posición, son congruentes. Puedes girarlos o darle vuelta para que coincidan.